Buenas tardes a todos. El tema que nos corresponde es fibroplasia retrolental. Mi grupo está conformado por Luz Jamie Lemus, Ángela Patricia, Naldi Mayerly, Darly Joana y Michelle Portilla. El contenido que les vamos a presentar es fibroplasia retrolental, anatomía, manifestaciones, evolución y complicaciones. La fibroplasia retrolental, o también conocida como la retinopatía de la prematuridad, consiste en un desarrollo anormal de los vasos sanguíneos de la retina. Esto ocurre cuando un bebé nace antes del tiempo establecido y también presenta bajo peso. Los vasos de la retina normalmente al nacer el bebé ya están completamente desarrollados porque se desarrollan normalmente entre el primer trimestre del embarazo. Pero cuando nacen prematuros, su desarrollo es inapropiado y estos vasos pueden dejar de crecer o crecer de manera anormal desde la retina hacia la parte posterior del ojo, haciendo unos vasos frágiles y que pueden causar derrames o sangrados en el ojo. Aquí se puede dar una consecuencia fatal y es la ceguera, que se da por el desprendimiento de la retina por tracción. En sí, la fibroplasia retrolental es una retinopatía vascular que se desarrolla en un porcentaje del 84% en los prematuros, que se inicia al nacer y que se da por un desarrollo normal de los vasos de la retina y que puede dar como resultado una ceguera. Etimología. La palabra retinopatía tiene el significado de dolor en la retina y viene del latín retina, que significa retina del ojo, y el griego patía, enfermedad o padecimiento. El adjetivo prematuro es un cultismo que viene del latín prematuros, de prae, antes, y maturos, maduro. Epidemiología. Las estadísticas arrojan que en las últimas décadas ha aumentado el 16% la retinopatía de la prematurez. Cuando los niños nacen con menos de 1.500 gramos de peso, tienen una incidencia de presentar esta retinopatía de prematurez entre un 12 al 78%. Cuando estos bebés nacen con un bajo peso menor a 1.000 gramos, tienen una probabilidad entre un 8 y 42% de que estos afectados progresen a secuelas de cicatrices con ceguera. En los Estados Unidos nacen 37.000 bebés pretérminos anuales. De estos, el 21.5 desarrollarán de alguna forma de retinopatía del prematuro, presentándose en este 21.5 un 5.7 que sufren de pérdida visual, un 1.4% pueden llegar a la ceguera total. Patogenia. La secuencia de sucesos está dada por: inicia con el nacimiento prematuro o la prematuridad. Segundo, se va a presentar una vascularización retinal incompleta. Tercero, una exposición a un aumento de oxígeno. Cuarto, vasoconstricción. Quinto, vasoobiliteración e involución. Sexto, isquemia retinal periférica, que estimula la producción de factor de crecimiento del endotelio vascular. Séptimo, tortuosidad de los vasos, la neovascularización, la dilatación de los vasos del iris y la rubiosis iridil. Octavo, la proliferación fibrovascular. Noveno, el desprendimiento de la retina, que nos va a dar lo último, que sería el 10º, que sería la ceguera. Anatomía y patología de la fibroplasia retrolental. La retinopatía del prematuro es una anomalía del desarrollo de la retina y del vítreo.
Esto ocurre en los niños prematuros y se debe pues a una angiogénesis anormal en la que los vasos sanguíneos retinianos dejan de crecer y desarrollarse normalmente en recién nacidos prematuros, lo que a veces conduce a trastornos visuales graves y de ceguera. Su gravedad es variable y se clasifica mediante un examen detallado del fondo de ojo con oftalmoscopía indirecta. El ojo se divide según el área afectada. Entonces tenemos la zona 1, que es retinopatía del prematuro, la llamamos así, y ocurre cuando se observa retinopatía del prematuro al menos en una hora del reloj, sector horario, dentro de un círculo imaginario cuyo radio es el doble de diámetro desde el disco óptico hasta la mácula. Se trata de la zona más central, cercana al nervio óptico y de mayor importancia para la visión central. Por este motivo es la peor zona para presentar una neoformación vascular anormal. La zona 2 es retinopatía del prematuro, zona intermedia. Se observa cuando la maduración de los vasos retinianos no ha ocurrido dentro de un diámetro de disco de la hora serrata nasal. La zona 3, retinopatía del prematuro periférica, ocurre cuando la maduración de los vasos retinianos se produce dentro de un disco de diámetro de la hora serrata en el lado nasal, al menos en dos sectores horarios. La retinopatía de la prematuridad es una afección, pues, poco frecuente que ocurre en los ojos de los lactantes que nacen prematuros y nacen con bajo peso. Con esta afección, los vasos sanguíneos de la retina crecen de forma normal y esto puede provocar hemorragia y cicatrices en la retina. En los casos más graves, esto puede hacer que la retina se separe de la parte trasera del ojo. En general, la retinopatía de la prematuridad se cura por sí sola y la mayoría de los lactantes no requieren tratamiento. Y en una pequeña cantidad de casos, sí puede causar pérdida de la visión o ceguera dependiendo pues del diagnóstico. Manifestaciones clínicas y diagnóstico de la fibroplasia retrolental. En el útero hay un crecimiento normal de los vasos estimulados por varios factores, principalmente el factor endotelial vascular y el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Cuando el niño nace de manera prematura, este crecimiento normal de los vasos no se completa. En la etapa primaria de este proceso se observa una vasoconstricción retiniana y oclusión vascular, que inicia después de someter a estos pacientes a la hiperoxia y también depende del tiempo. Es lógico que por la condición del bebé es complicado percibir en primera instancia las manifestaciones clínicas inherentes a una fibroplasia retrolental. Cuando el especialista logra revisar la retina, puede determinar la patología, si la hay y en qué estadio se encuentra. Para que el diagnóstico sea completo y certero, se debe tener en cuenta tres componentes, principalmente. Primero, la zona. Son tres zonas. La zona 1, que es el polo posterior, la zona 2, que es la retina periférica, y la zona 3, la extrema periférica. Otro componente es el estadio. Son 5 estadios de la patología. El estadio 1 es el más leve. Línea de demarcación retinovascular y no vascular es lo que se observa y esta puede ser regresiva sin tratamientos. En el estadio 2 se observa una línea sobreelevada como formando un puente. La enfermedad puede regresar sin tratamiento dependiendo de la zona y la tortuosidad vascular y se puede evaluar la probabilidad de progresión que tiene. Esta se debe vigilar de manera periódica. Algunos de estos casos se pueden someter a tratamiento. En un estadio 3 de la patología se puede observar una proliferación fibrovascular, vasos anormales, los cuales pueden sangrar formando hemorragias, debido a que estos neovasos son muy frágiles.
A pesar de que el diagnóstico no se ve nada alentador, un porcentaje de estos pacientes mejora sin tratamiento, dependiendo igual de la zona afectada. Hay que revisar de manera muy periódica, mínimo semanalmente, porque ante cualquier cambio en este cuadro clínico requiere tratamiento para evitar desprendimiento de retina. En el estadio 4 de la patología hay una tracción producida por los vasos, produciendo un desprendimiento de retina parcial que puede llevar a dos condiciones: desprendimiento sin involucrar la mácula y desprendimiento involucrando la mácula. De esto depende su pronóstico. En el estadio 5, que es el más grave, hay un desprendimiento total de la retina que se puede presentar en embudo abierto o en embudo cerrado. En ambos casos, el pronóstico no es nada alentador y se trata, en lo posible, de que el paciente no llegue a este estado. El tercer componente a tener en cuenta en el diagnóstico de la patología es determinar la enfermedad plus o no plus. ¿Qué es una enfermedad plus? Es una alteración de los vasos ocasionada por una dilatación y tortuosidad extrema. Si no se toman medidas oportunas, lleva a una rápida progresión y un mal pronóstico. Esa tortuosidad puede ser leve, moderada o grave y puede acompañar a cualquiera de los 5 estadios anteriores. Aparte de estos 3 componentes, también es importante tener en cuenta la enfermedad umbral, que es cuando encontramos estadio 3, que es cuando ya se forma la proliferación fibrovascular con hemorragias en zona 1 o 2, en 5 meridianos continuos u 8 meridianos discontinuos. En estos casos hay una mayor probabilidad de ceguera. Evaluación. En la evaluación se clasificó la zona 1 porque tiene morfología en la etapa 1, donde se obtuvo una detención de vasos retiniales y vasos con aspecto tortuoso. En la etapa 2, en zona 1, se reemplaza el ringe, un vaso demarcatorio, que donde en la etapa 3, en zona 1, se encuentran las neovasos preretinianas planas. En la etapa 4 está la dilatación y tortuosidad anormal del polo posterior, comprometiendo 2 o más cuadrantes, pero es insuficiente para el diagnóstico de enfermedad plus. Sí se da en esta etapa 4 el desprendimiento de la retina tradicional periférico, sin compromiso de la mácula o con compromiso de la mácula. Y finalmente, en la etapa 5 se da el desprendimiento total de la retina. También encontramos la necesidad de definir las zonas de preumbral, como zona 1 es un círculo cuyo radio es 2 veces la distancia entre la papila y la fóvea. Zona 2 comprende un cinturón de retina desde el límite de la zona 1 hasta la hora serrata nasal en el meridiano horizontal. Zona 3 es el espacio semilunar restante por fuera de la zona 2. En esta zona se encuentran la retinopatía umbral, es una retinopatía en estadio 3 con presencia de enfermedad plus en la zona 1 o 2 y que se extiende al menos en 5 horas continuas o 8 horas acumulativas discontinuas, que indica la necesidad de un tratamiento. También encontramos la retinopatía agresiva posterior, que es una forma grave y rápidamente progresiva de localización posterior y con enfermedades plus, que se recomienda que algunas retinopatías con ciertas características concretas tenían mejores resultados funcionales y anatómicos. Pronóstico.
Un buen pronóstico es el que se demostró que el uso de antiangiogénico inyectado directamente en el vítreo en casos de ROP en estadio número 3 con enfermedad plus en zona 1 mostró mejores resultados que utilizando el láser de diodo. Pero en la zona 2 no se observaron ventajas tan significativas, si bien el tratamiento de antiangiogénico no pudo ser tan efectivo en esta zona, y continuaron con la neovascularización dentro del vítreo, que no es tan destructivo como el láser de diodo. Complicaciones oculares. Algunos casos de retinopatía del prematuro son leves y se corrigen por sí solos. En este caso, estos niños corren un mayor riesgo de desarrollar otros problemas oculares como son miopía, estrabismo y ambliopía. Desprendimiento de retina. Luego de que se forma la cicatriz, estas tiran de la retina, causando la separación entre la retina y el epitelio pigmentario. Un desprendimiento completo de ella podría causar ceguera. Dentro del tratamiento de la retinopatía del prematuro, encontramos que en el grado 1 y 2 no requiere tratamiento, su recuperación es espontánea. En el grado 3 encontramos fotocoagulación con láser. Consiste en quemar al borde de la retina. Este procedimiento salva la vista en la parte principal del campo visual, pero a costa de la visión periférica. También encontramos la crioterapia. Consiste en congelar una parte específica del ojo que se extienda por fuera de los bordes de la retina. Este también destruye parte de la visión periférica. Ambos tratamientos son riesgosos para el bebé porque son necesaria la aplicación de anestesia. En cuanto a tratamientos con medicamentos, encontramos el anti-FESEP y el bevacizumab. Ambos medicamentos se encargan de bloquear el crecimiento excesivo de los vasos sanguíneos en la retina. Muchas gracias por su atención.